Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en esta hora cultural de la televisión mexicana. Tenemos festivales, museos, libros, enfoques, una sección en la que siempre les presentamos un invitado de altísimo nivel, un invitado muy atractivo, y en esta ocasión un escritor que presenta su obra más valiente, la obra más valiente que ha escrito. ¿De quién se tratará? Compañeros, qué gusto estar con Rafael García Villegas, con Guillermo Rodríguez. ¿Qué tal, Laura? ¿Qué tal, amigos de Noticias 22? Sí, se va a poner bueno en este martes de enfoques. ¿Y qué te parece si nos arrancamos de una vez con la información que tenemos, que hay muchísima, ¿o no, Rafael? Así es, mi estimado Weman, bienvenido de nueva cuenta a la Ciudad de México, Laura Regisola en la traducción de lengua de señas mexicana. Vamos a arrancar con festivales. El Festival de México en el Centro Histórico ya está preparando su edición 2020, que va a ser también híbrida. La mayoría de los espectáculos se van a poder seguir de manera virtual y también a través de la pantalla de Canal 22. Y bueno, la encargada de inaugurar este encuentro artístico-cultural será Yuriria Fanjul, quien revive una de las óperas más emblemáticas de Henry Purcell. El Festival del Centro Histórico será inaugurado el jueves 12 de noviembre con la transmisión de la ópera Dido y Eneas bajo la dirección escénica de Yuriria Fanjul. Se trata de una obra que muestra el conflicto moral entre el amor y el deber ser y que describe la relación de la reina de Cartago, Elisa de Tiro, con el príncipe troyano Eneas. Dido y Eneas es una obra maestra del barroco inglés. Es la primera ópera escrita en idioma inglés en finales de 1600 por Henry Purcell. Y pues es una de las obras de repertorio que se hacen en las orquestas barrocas en todo el mundo. Y en esta ocasión, pues la Orquesta Barroca de la UNAM, la Academia de Música Antigua de la UNAM, escogió esta pieza de repertorio como la primera ópera que van a interpretar, que interpretaron ya el coro y la orquesta de esta nueva formación, de esta nueva academia. Con la participación de Jorge Cosatl como director concertador de la ópera y de la Compañía Juvenil de Danza Contemporánea de la UNAM, esta adaptación congrega la música expresiva, dramática y conmovedora de la ópera del siglo XVII y se entrelaza con elementos de magia, esoterismo y la perspectiva de género del siglo XXI. La propuesta escenográfica de vestido y maquillaje se inspira en el surrealismo mexicano y en particular en obras pictóricas del artista Remedios Varo. Reflexionar desde la perspectiva de una mujer, ¿qué significa este dilema entre tener una vida profesional, digamos que ella es reina, pero pues cualquier mujer con cualquier tipo de carrera profesional, y una vida de pareja, una vida doméstica, una vida como madre? Y en el montaje escénico que abordamos, sin modificar el texto original, que es Dido se suicida, porque ella canta un aria final, que es el famosísimo lamento de Dido. Ella sigue cantando que se está muriendo, pero yo en escena, digamos que quise hacer una especie de segundo texto visual, actuado, en el que ella no se suicida, sino que hace una especie de ceremonia de transformación y renace. Y la puse en paralelo con la reina Isabel, que es una reina que hizo una ceremonia de castidad para casarse con su pueblo, para poder ser mandataria. Dido y Eneas se podrá ver a través de las plataformas digitales del Festival del Centro Histórico. Noticias 22, Karen Rivera. Y es una historia verdaderamente apasionante que Virgilio cuenta aquí en la Eneida. ¿De qué se trata? Bueno, cuando cae Troya, Eneas pasa un tiempo por el norte de África, en Cartago, y ahí es donde tiene este vínculo con Dido. De ahí viene toda esa historia fundamental para entender el mito en Occidente. Ahora vamos a continuar con el Instituto Cultural de León, quien ha dado inicio a su 23ª edición del Festival Internacional de Arte Contemporáneo, cuya programación está dedicada a la teoría y la práctica gastronómica, así como también a distintos asuntos que involucran a la comida.
Un análisis de todo lo que involucra la actividad alimentaria, desde la comida desperdiciada hasta el hambre que padecen las personas de algunos países. La nutrición y alta cocina es el eje temático del Festival Internacional de Arte Contemporáneo de León en su edición número 23, que se realiza en un formato híbrido con actividades visuales, escénicas y charlas. Hoy, con el tema de gastronáutica, pretende abordar temas no solo hablando de la gastronomía, del paladar, sino desde la procuración misma de los alimentos, la escasez o la sobreproducción de los mismos, y en torno a esto se reflexionará en un simposio. La comida se vuelve un tema neurálgico en el desarrollo de los individuos, de las familias, de las comunidades, de las sociedades, de los países. Este festival, único en su tipo en México, es un referente de las manifestaciones artísticas de vanguardia. Este año, uno de los invitados especiales será el trompetista alemán Markus Stockhausen, quien hará el estreno mundial de su obra Elixir, y estará acompañado por la Orquesta Filarmónica y la Sinfónica Pinto Reyes de León. También se presentará la obra La irrecuperable sensación de no apestar, o Cómo la cocina murió de un ataque de soledad, dirigida por Damián Cervantes. Además del sonido electro-rock de la banda británica The Shop. Que los derroteros del arte en nuestro país estén frescos, estén renovados, estemos hablando de las tendencias, y esto no nada más es por la cuestión de retórica o por estar informado. Creo que la actividad artística trae consigo desde el propio esparcimiento hasta el desarrollo académico. Entonces creo que es una oportunidad para que todos estos elementos de desarrollo social, de desarrollo académico artístico, de programación artística tengan un punto de encuentro inmejorable en torno al mundo del arte. La programación se podrá seguir en las redes del Instituto Cultural de León y en FIAC MX. Los boletos para las actividades están a la venta en Ticketmaster. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, luego de estos temas de la gastronáutica, un neologismo suena bien, les platicamos que en el ámbito de la danza, luego de haber movido sus presentaciones en vivo, la compañía Cuerpo Mutable regresa con la presentación, esto en un formato virtual, de la coreografía Vidrio Oscurecido. Vamos a ver de qué se trata. Por supuesto que estoy muy consciente de que no somos cineastas ni videastas, ¿no? Yo soy coreógrafa y somos bailarines y somos creadores escénicos. Y con todo este conocimiento y esta experiencia muy vasta y muy rica, ¿qué podemos hacer, ¿no? para seguir generando, produciendo y comunicando lo que queremos, ¿no?, decir a nuestros espectadores virtuales? La compañía Cuerpo Mutable, que dirige Lidia Romero, iba a estrenar en agosto en el Teatro Flores Canelo del CENART la pieza Vidrio Obscurecido, pero por la pandemia se canceló y llevaron el proyecto a las redes. Esta coreografía la trabajaron a partir de los recuerdos de personas que estaban en las salas de espera de los hospitales y evoca esas imágenes que nos despiertan una frase o un objeto. Este material de los recuerdos prestados, cada uno de los intérpretes se lo llevó a su casa y a través de las reuniones de grupo que teníamos virtuales, fuimos trabajando qué es para cada quien este material tan sensible de la memoria y los recuerdos, y con qué lo relaciona cada quien con su historia. Y entonces cada uno fuimos trabajando los recuerdos de otras personas. Entonces un poco este tránsito por el proceso de recordar, ¿no? y recorrer estos laberintos de la memoria, ¿no? Es el tema de la obra. El proyecto, el cual fue beneficiado del programa México en Escena del FONCA, sufrió cambios por la pandemia, de tal manera que cada integrante de la compañía trabajó en su casa y tomó forma a la distancia para darle una coherencia. No es que haya una historia, pero sí hay una coherencia y hay un hilo conductor. Y entonces hubo una elección
de los materiales que van como relacionándose de una manera extraña, ¿no? Porque sí, es todo muy abstracto y muy de imagen, ¿no? ¿Qué imagen puede soportar a la siguiente, generando esa frase de movimiento que después sí logramos reunirnos en un espacio abierto? Entonces también tiene ese toque de la urbe, ¿no? Y entonces estamos en un espacio abierto y hay todo el entorno que también se mueven los coches y se mueven los árboles. Vidrio Obscurecido podrá ser visto hasta el 11 de noviembre de lunes a miércoles a las 21 horas por Boletópolis. Noticias 22, Alberto Aranda. Es momento de hacer una pausa. Antes vamos a echar un vistazo al mapa de la agencia AP que está dando seguimiento a un momento histórico en la Unión Americana. Hoy se vota de nueva cuenta por quién estará los próximos 4 años al frente de la Casa Blanca. Ha sido una votación, Laura Wemansin, distinta, histórica por varias razones. Se estima que en los últimos 100 años no va a haber tanta participación o no había habido tanta participación en un proceso electoral en los Estados Unidos como la habrá ahora, que también por motivos de la pandemia se han emitido varios votos vía correo tradicional, y por lo tanto los resultados quizá no puedan estar ni siquiera mañana. Habrá que esperar probablemente, insisto, todavía esto es una estimación, hasta el fin de semana para saber quién estará al frente de la Casa Blanca, el país más poderoso del mundo todavía, los próximos 4 años. Es interesante lo que sucede allá en la Unión Americana y por lo pronto recordemos que es voto indirecto y los consejos electorales le dan hasta ahorita, de los que ya están cerrados, 119 votos a Joe Biden contra 92 de Donald Trump. Laura, buena. Bueno, por eso vemos que a lo mejor sí vemos en el porcentaje de votos que podríamos llamar voto popular, que también se usa en Estados Unidos, pero no para la elección de presidente. Está muy parejo en el recuento, hasta el momento está muy parejo, pero efectivamente por lo que dices, el colegio electoral conformado por 538 compromisarios distribuidos en los 50 estados que tienen votación en Estados Unidos, son los que finalmente van a decidir. Es un sistema muy distinto al nuestro, ¿no? Hay que verlo así, como un sistema que no se parece al nuestro, y por ello hay que entender este voto indirecto que dices, Rafa. Es Laura, Rafael, y también una cosa que es muy importante, que no es privativo de estas elecciones. En las elecciones de, por ejemplo, Obama, George W. Bush, ha sido el estado de Florida un estado clave para poder darle la victoria al presidente que gane. ¿Por qué? Porque es un estado que tiene exactamente ese voto diferenciado. Ahí hay muchos números de colegios electorales que son los que elevan de pronto las votaciones del presidente ganador. En este mapa que ustedes pueden ver en pantalla y que se puede consultar también en internet, verán que los colores que están definidos, azul y rojo, esos son los que hasta el momento se sabe que es una victoria, ya sea por azul demócrata, rojo republicano, y los que están en un color más suave, un azul claro y un rosa, quiere decir que es donde se están perfilando a estos candidatos con la mejor intención de voto de parte de los colegios electorales. Mañana, por supuesto, tendremos la cobertura, un análisis completo con invitados especiales en nuestro segmento de Visión Global. Por lo pronto, damos seguimiento porque es algo que nos compete y que seguramente va a regir también el destino del mundo por las relaciones comerciales. Nuestro principal socio comercial es Estados Unidos, por eso no hay que dejarlo de lado. Una pausa y ya volvemos. Del COVID-19 con un consejo Prevenims. Usa cubrebocas y úsalo correctamente. No proteges si solo cubre la boca y no la nariz, si lo usas en el cuello o si está húmedo. Recuerda que solo es útil con otras medidas de prevención, higiene de manos, estornudo de etiqueta y sana distancia. Más vale prevenir. Hoy, el Senado está más cerca de ti. Conoce el trabajo legislativo desde tu celular, tablet o computadora. Nuevas leyes y reformas. Participa en su creación. ¿Cómo y en qué te benefician? Con las nuevas tecnologías, el Senado te informa. Síguenos en Facebook con transmisiones en vivo. Minuto a minuto en Twitter, historias en Instagram y videos en YouTube. Senado de la República. Cercanía y resultados.
Continuamos aquí en Noticias 22. Ahora vamos a hablar de diferentes actividades que tienen que ver con festivales que hay en nuestro país. En el marco de la Feria Internacional del Libro de Oaxaca 2020, Jorge Volpi presentó el libro Las agujas de mentes bajo el sello Almadía. De esta obra también se presentó una dramatización en vivo dirigida por Angélica Rogel. Nivada presenta. La poesía, el amor, la depresión, los celos y la muerte entrelazan las vidas de los personajes de la obra de teatro Las agujas de mentes de Jorge Volpi. El libro, publicado por Almadía y presentado durante la Feria Internacional del Libro de Oaxaca, fue presentado mediante una lectura y comentada por su autor. Así los dos en la misma. Esta siempre me pareció una historia fascinante. Le estuve dando muchas vueltas a la historia de Sylvia Plath y Ted Hughes, que son dos de los más grandes poetas del siglo XX, sin la menor duda, ambos, pero que tenían esta relación tóxica y terrible también, que empieza siendo una relación de enorme amor y que se va a convertir en una relación tóxica, sobre todo a causa de Ted. Y luego esta historia menos conocida de cómo Ted en realidad deja a Sylvia por Asia Wayville, la esposa del poeta David Wayville, que por cierto sigue vivo. Su nombre es el único personaje de la historia que en este momento todavía está vivo. Allá José haciendo de David es el único que sobrevive, los demás son fantasmas en la obra de teatro en realidad, porque el único que sigue vivo es David. Es una tragedia terrible, es una tragedia que ocurre justo en el momento anterior a que empiece la gran revolución feminista de los años 70, y eso pues marca profundamente la impronta y la conducta de cada uno de los personajes en esta historia. En el texto vemos cómo las vidas de Silvia y Asia estuvieron marcadas y limitadas por un mundo regido por los prejuicios y la violencia masculina. La lleva lentamente hacia la cocina. En algún sentido es una obra histórica, es unos personajes históricos que murieron hace ya realmente mucho tiempo, una historia ubicada sobre todo en los años 60, aunque tenga resonancias un poco posteriores, pero sin duda a mí me parecía que el tema era el tema de nuestros días, era el tema que tenía que ver con lo que estamos viviendo ahora, con tantas luchas que tienen que ver con género, que tienen que ver con feminismo, que tienen que ver también con las condiciones sociales de desigualdad que se mantienen, y en este caso pues justo en dos figuras, sobre todo, ¿no? En Silvia y en Asia, que no les toca vivir en ninguna medida esa revolución feminista, que sin embargo las dos intentan encarnar brutalmente, cada una a su manera, de formas muy distintas. Y los ojos. La dramatización de la obra corrió a cargo de Mariana Gaja, Yuriria Fanjul, Antonio Vega y José Carriedo, bajo la dirección de Angélica Rogel, quien resaltó que el texto muestra personajes complejos al ser ubicados a partir de personas que existieron y ver los motores que dictaban sus vidas. Imposible. Se empeñó en convertirme en un profesional. En general en Almadía, un poco lo que publicamos es lo que nos entusiasma, digamos, y lo que queremos compartir con otros lectores, no más allá del género. Hemos publicado poco teatro, digamos, a lo largo de estos 15 años que ha tenido Almadía, pero realmente de inmediato fue, digamos, como este entusiasmo por querer que otras personas leyeran este libro. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, ya que estamos en representaciones, vamos a otro ámbito, vamos al cinematográfico y regresa la muestra itinerante de Cine MX con un formato de festival y la presentación de más de 70 películas que han sido seleccionadas. Vamos a conocer más detalles. Con el objetivo de exhibir un cine diferente y diversificar la oferta audiovisual, en marzo de este año y en medio de la pandemia se impulsó la muestra itinerante de Cine MX Online, que ahora se presenta en formato de festival para ofrecer al público una sólida plataforma en la que podrá encontrar proyectos que desdibujan los géneros y categorías usuales y llevan al límite las narrativas, historias y lenguajes de la industria cinematográfica. El MIC nace como con esa situación, una de sus preponderantes o la más, digamos, es la distribución, ¿no?
toda película que llega al MIC se tiene que distribuir de alguna manera, porque creo que es lo importante, el trabajo de la gente se tiene que ver, ¿no? De entrada. Queremos impulsar, como te digo, el cine, más allá del cine mexicano. Creo que la fiesta es del cine y, como te digo, el cine es para todos, ¿no? No importa de dónde venga. Creo que esa es la situación con este festival. Queremos encontrar un equilibrio entre trabajos que son independientes, hechos con mucha calidad y con mucho corazón, y trabajos que surgen desde fondos de cine. Con 16 días de proyección en la Ciudad de México, el Festival MIC MX se llevará a cabo del 27 de noviembre al 12 de diciembre y Argentina será el país invitado. La convocatoria para participar en este encuentro audiovisual cierra el 13 de noviembre y después de la curaduría espera presentar una oferta de entre 70 y 100 películas, entre las que se encuentran cintas de directores argentinos como Alejandro Doria y Eliseo Subiela. Tenemos estándares de diferentes tipos. Los estándares son desde lo más detallado hasta lo más general. Con lo más general me refiero a, no sé, a las actuaciones, al valor de producción, a qué tanto lució la película o qué tanto se esforzaron en que quedara de la mejor forma. Estamos viendo también la originalidad, estamos viendo el ritmo, pero creo que la gran cosa la que nos estamos fijando nosotros es en que se haya contado bien la historia. MIC MX se realizará en un formato híbrido. Se podrá seguir a través de sus redes sociales y sus proyecciones en sedes físicas se presentarán en espacios como el Parque Tezosomoc, el Foro Azcapotzalco y la Casa de Cultura de Azcapotzalco. Noticias 22, Karen Rivera. Y no se pierdan, terminando este espacio informativo, a Gaby Tlaseca en Debate 22, que representan las elecciones presidenciales de Estados Unidos para México. Sobre esto platicará con el analista internacional Fausto Petrellini y también el director de parametría Paco Abundis, así como con el consultor Claudio Flores Tomás. No se lo pierdan, a las 9 de la noche, Debate 22, por supuesto, en Canal 22. Una pausa y ya volvemos. Prevenims número 30 para ti que vives con hipertensión. La hipertensión te pone en mayor riesgo de complicaciones si enfermas de COVID-19. Por eso, refuerza las medidas de prevención. Sigue las indicaciones de tu médico, monitorea tu presión, duerme bien, aliméntate saludablemente y haz ejercicio. Frente al COVID, más vale prevenir. IMSS. En México está creciendo la esperanza, un movimiento que se vuelve cada día más grande con la honestidad, las propuestas y la alegría de nuestra gente. Estamos unidos y eso nos hace más fuertes para transformar lo que parecía imposible cambiar. En cada ciudad, en todas las regiones, somos más los mexicanos con Morena y contigo seremos la mayoría que va a comenzar un nuevo capítulo en la historia de México. Vente a Morena, la esperanza de México. Juntos haremos historia. Enseguida los invitamos a un viaje por el arte mexicano en la primera exposición del recién inaugurado Museo Caluz. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos desde el Museo Caluz en Avenida Hidalgo, en el Centro Histórico, donde se inauguró la primera exposición del recinto. Se trata de México y los mexicanos en la colección Caluz, que reúne más de 200 piezas artísticas que reflejan los paisajes, las tradiciones, las costumbres del México del siglo XIX y del siglo XX y que muestran parte de la identidad artística del país. Vamos a recorrerla. Es como una celebración, por decirlo de alguna forma, de lo que es México y de quiénes somos, de qué es lo nuestro, de qué es lo mexicano, visto a través de los ojos de los artistas que conforman la colección, ¿no? Entonces, a partir de eso, por ejemplo, tuvimos como varios objetivos. Uno de ellos era, pues, por ejemplo, mostrar que este es un país, pues, plural e incluyente. México son todos aquellos paisajes, unos, pues, por ejemplo, toda la grandiosidad de los paisajes naturales, la orografía, las serranías, o sea, todo, los bosques, o sea, marinas también, o sea, verdaderamente, pues era como esta selección de los lugares que no han sido intervenidos o con la mínima intervención del hombre.
Y también hay un pequeño núcleo de ámbitos urbanos, ¿no? De estos espacios de recogimiento en donde están pues escenas interiores de casas, de conventos, que bueno, todo parte de la colección, ¿no? Empezamos desde el siglo XVIII con estas pinturas de castas. Tenemos, por ejemplo, retratos de gran formato, pues de élites religiosas, como el que tengo a mis espaldas, y cómo esto va pues evolucionando, digamos, a un gusto mucho más republicano, burgués en el siglo XIX, y pues tenemos en este caso pues pintura académica, pues que era de gran gusto entre la burguesía mexicana. Pues tenemos Pelegrín Clavé, Felipe Santiago Gutiérrez, las hermanas San Román, por ejemplo, y también pintura popular. Y otro núcleo importante pues sería toda la trascendencia de nuestras tradiciones, de nuestras costumbres, de prácticas sociales. Y finalmente hay un núcleo que es frutos de nuestra tierra, ¿no? Que es ver un poco a partir de las naturalezas muertas y los bodegones, pues todos los productos que son nacionales, ¿no? Sí vamos a tener las grandes firmas, o sea, sí tenemos Diego Rivera, sí tenemos Orozco, sí tenemos Siqueiros, Ángel Zárraga, Dr. Atl, José María Velasco, Landesi, o sea, son todos estos grandes nombres que ya conocemos, pues están presentes dentro de la colección. Algo que nosotros queremos poner es un poco en proporción este valor colectivo que tiene la colección, ¿no? Esto por una parte. También celebrar a las mujeres artistas de la colección. Tenemos María Izquierdo, Cordelia Urueta, Fanny Rabel, Mercedes Zamora, las hermanas San Román, entre muchas otras. El mismo público aviva esta colección. Están bienvenidos todos a que vengan a visitarnos. Para visitarnos necesitan hacer una reservación en museocaluz.org. Ahí podrán apartar su espacio para poder venir en pequeños grupos con su sana distancia y las medidas de seguridad. México y los mexicanos en la colección Caluz se podrá visitar hasta marzo si la pandemia lo permite, y si tienen la oportunidad de venir en estas fechas podrán ver también la ofrenda que realizó la artista Betsabe Romero y que se llama Iluminemos juntos nuestros duelos. Hasta aquí la información, hasta la próxima. Bien, pues continuamos con más información. Vamos a compartir algo que tiene que ver con teatro y con eso nos vamos a ir a una pausa y al regresar estará Laura Barrera en este martes de Enfoque. ¿Y con qué nos vamos a la pausa? ¿Se imaginan tener acceso a un gran catálogo de obras de teatro con repartos de primer nivel y completamente bajo demanda? Bueno, esto es la plataforma de streaming Teatrix. Con el objetivo de expandir los horizontes de la cultura dramatúrgica, la plataforma digital de suscripción de video bajo demanda Teatrix, conocida como el Netflix del teatro, llega a México a partir del 1 de noviembre. Vamos a ver obras de México, evidentemente, de Argentina, de Chile, de España, de Brasil. O sea, es un catálogo internacional, ¿no? Básicamente de lengua hispana, lo cual es muy cómodo para el usuario. Y se vuelve muy interesante porque vamos a ver, por ejemplo, de muchos textos argentinos que estuvieron montados en México, vamos a ver las versiones originales argentinas, lo cual va a ser muy interesante. La plataforma arranca con un catálogo de 100 obras de distintos géneros, el cual se irá ampliando paulatinamente. Las puestas en escena fueron grabadas con detalle cinematográfico. Hay contenidos desde para niños hasta para adultos, o sea, digamos que para todo el rango de edades. Y lo obvio podría ser que va dirigido a un público de teatro y en realidad no, va dirigido al público en general. La forma en que están grabadas las obras es una forma muy dinámica, sí, le dan un ritmo a la cámara muy interesante, con lo cual el público que no está acostumbrado a consumir teatro se le va a hacer un lenguaje muy atractivo.
Entre los títulos que estarán disponibles, destaca a 8 columnas dirigida por Fernando Bonilla y producida por Próspero Teatro, El Hilador, dirigida por Paula Celaya y producida por 1111 Producciones, y los 6 capítulos de la saga de los Grandes Muertos, producidos por la Compañía Nacional de Teatro. Más allá de lo que sucede en Ciudad de México, la plataforma aspira a que gente del interior de la República que por cuestiones geográficas y demás no pueden ir al teatro usualmente, bueno, pues tengan acceso al teatro, ¿no? Y creo que ahí es donde justamente es una cosa muy importante, incluso post pandemia, ¿no? Asimismo, la aplicación contará con estrenos en pago por evento, comenzando con el montaje El Paraíso de la Invención, protagonizado por Marina de Tavira, Alfonso Herrera y Regina Blandón, disponible del 27 al 29 de noviembre. Para mayor información, visite la página de Teatrix México. Noticias 22, Omar Vera. Verás, te toca cumplir. Es de justicia. Aquí, seres sin presente ni futuro se reúnen a consumir sus vidas y contar historias de muertos y aparecidos. Las Vueltas del Citrillo, del director Felipe Casals, 75 aniversario de los Estudios Churubusco, jueves 22:30 horas. Él me enseñó a fumar cristal, pero yo no me sabía aprender y por acá me enseñaron. Pero mis hijos a mí no me han visto hacer eso. Sí saben qué clase de mamá tienen porque saben toda mi vida. Me metí a chochos, activo, piedra. Cualquier gente que me veía le pegaba. Mis hermanas me hablaban, ¿y qué crees? Mamá, tenemos un pedo. Y como loca iba y me peleaba con quien fuera. No me daba miedo, caía a la cárcel. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida, 800-911-2000. Si creían que entre el metal y la escoria habían descubierto todo sobre nuestro invitado esta noche, se van a sorprender con lo que viene a continuación. Esto es Enfoques. Érase una vez una familia formada por una mujer cubana, una linda cubana, y un diplomático mexicano destacado en Cuba. Allí nacieron 3 de los 12 hermanos que conformarían aquella familia en la que 2 varones abrazarían una vocación religiosa. La saga familiar de Gonzalo Celorio tiene una nueva entrega, su título, la verdad que asusta un poquito, Los Apóstatas. De ello platicaremos con su autora, a quien agradezco enormemente esta charla para Noticias 22, para Canal 22. Gonzalo, qué alegría poder platicar contigo. Comencemos con algo que está en el texto de tu novela. Tú mismo confiesas que luego de 3 lindas cubanas y el metal y la escoria, la búsqueda de tus orígenes, el recuento de tu historia familiar parecía haber terminado. ¿Cómo es que reincidiste, Gonzalo? Pues no lo sé bien a bien, porque uno no elige el tema de sus novelas, sino más bien parecería que la novela elige a su escritor. Yo ya pensaba que había cubierto la saga completa cuando publiqué El Metal y la Escoria después de 3 lindas cubanas. Alguien me decía, ya tienes la parejita, porque la primera se refiere a la familia materna y la segunda a la familia paterna. Pero como algunos otros novelistas, yo quise rendirle homenaje a mi hermano mayor que fungió como mi padre, porque mi padre murió cuando yo era niño, o como lo digo por ahí, dejé de ser niño exactamente el mismo día en que él murió. Y este hermano mayor, que era un hombre muy culto, un gran arquitecto, un investigador, un restaurador, conocedor del arte virreinal mexicano fundamentalmente, en un momento dado abrazó la carrera eclesiástica, se fue a estudiar a Salamanca, España, teología, y después desertó. Y yo quería escribir la novela de este hermano que fue como mi padre y a quien le debo realmente las peculiaridades de mi personalidad. Creo que mi identidad tiene mucho que ver con la manera en que él la fue modelando como un padre putativo, digamos, bajo cuya tutela yo me formé. Pero cuando ya estaba escribiendo esta parte que no era tan compleja, aunque sí, porque el final de este hermano había sido un final muy doloroso, había perdido la lucidez, había tenido una especie de obsesión satánica y acabó realmente enloquecido. Pero bueno, la historia era una historia de homenaje.
pero en ese momento me di cuenta de que otro hermano mío, más de mi edad, también había sido religioso y había también desertado y había adoptado una actitud completamente distinta a la de mi hermano mayor, porque este hermano más joven, después de su apostasía, por llamarle así, mutó su vocación religiosa por una vocación social y comprometida militantemente en términos políticos, pues con los desheredados de la tierra, digamos, en el marco de la teología de la liberación. Y después de haber trabajado muchos años en comunidades indígenas, en comunidades marginadas, abrazó la causa de la revolución nicaragüense y se fue a hacer la guerra contra el último representante de la dinastía dictatorial de los Somoza y se quedó a vivir en Nicaragua, en una situación últimamente también de fracaso, que no es nada más un fracaso personal, sino me parece que era o es también el fracaso de esa misma revolución que ha traicionado los ideales que condujeron al movimiento sandinista a derrocar a Somoza. Entonces, bueno, pues la novela se fue así configurando, pero aparecieron en la escritura, Laura, otros temas de los que yo no tenía noticia, que para mí eran insospechados, porque la novela yo creo que lo que hace es revelar muchas facetas oscuras de la realidad referencial en el proceso mismo de escritura, y entonces me fui enterando de cosas muy ominosas, muy lamentables, que tienen que ver con el abuso sexual, con la pederastia, fuera y dentro del convento, lo que explica muchas de las conductas que yo no me explicaba y que finalmente hizo que la novela se convirtiera de alguna forma en una denuncia de un tema que por fin en nuestros días está saliendo a colación y está realmente adoptando una posición crítica y denunciatoria. Gonzalo, en algún momento de la novela, a propósito de unas cartas que recibes, unos documentos que te aportan información para el texto que estás narrando, hablas del pudor y de la ética de un escritor. ¿Hasta dónde debe o puede tener un autor, ahora que, bueno, sobre todo con temas familiares tan delicados, estás hablando de la intimidad, de temas muy duros, puede tener un autor estos elementos en cuenta? Si así fuera, se habría escrito la literatura universal, que se ha escrito las novelas, que han escrito los grandes autores. ¿Tú cómo tomas esto del pudor y la ética? Bueno, el problema que planteo en la novela también es de carácter metaliterario, porque una vez que yo tenía la historia escrita y que incluso se la había dado a mis editores en Madrid, se la recogí porque consideré que hacía falta una reflexión precisamente de carácter ético, de carácter moral, también de carácter social y de ver las implicaciones que la publicación de esta novela podría tener, porque efectivamente es una novela de denuncia en donde muchas personas pueden salir lastimadas. Yo no podía eliminar el nombre de mi hermano porque esto estaba inscrito en una saga familiar, aunque quiero insistir mucho, Laura, que el hecho de que sea mi hermano es una cosa absolutamente circunstancial. Mi proceso novelístico trata de ahondar en un personaje que podría ser o no mi hermano y que espero que tenga una independencia y una autonomía con respecto al propio escritor, porque me parece que si he escrito sobre mi familia es porque estos familiares tienen algún tipo de interés y de representatividad como seres humanos inscritos en un determinado contexto social, histórico, cultural, político. Entonces, el problema al que me enfrenté es que mi hermano Eduardo me puso una condición muy valerosa, aceptó que yo contara esta historia privada que tiene facetas muy tristes, vejatorias, lamentables, pero siempre y cuando diera yo el nombre de los agresores. Y eso era totalmente legítimo y justificado porque pues no se valía esta asimetría. Y la novela entonces cobró una dimensión de denuncia que yo no tenía programada. Y además es que no creo en las novelas de denuncia cuando las novelas de denuncia
parten de una tesis que después la novela trata de demostrar. Yo creo que las novelas no deben demostrar nada, deben de mostrarlo todo, pero no de demostrar nada. Y bueno, la novela se me fue convirtiendo un poco a mi pesar en una novela denunciatoria, que no es el punto de partida de la novela, que es lo que no me gusta, sino es el resultado de la escritura misma de la novela. Y bueno, pues estoy arrostrando todas las consecuencias. Hay que vencer ese pudor porque pues tengo que salir un poco desnudo a la palestra, a la vida pública, en esta novela en donde pues no nada más hablo de estos personajes que tienen su autonomía, aunque hayan sido mis hermanos, pero que también hablan mucho de mí mismo, porque hay una correlación entre los personajes y el autor por todo este tratamiento metaliterario. Y finalmente, pues yo acabo también por confesar mi propia apostasía, que no es una apostasía nada más de carácter religioso, es una claudicación de muchos de aquellos valores en los que creíste, y quizás ahora que tengo 72 años y que llevo un proceso largo de escritura narrativa, pues tengo menos ideales y una visión quizás más escéptica, más pesimista y más realista de la vida misma. Decía por ahí alguien que la única diferencia entre un optimista y un pesimista es que el optimista cree que vive en el mejor de los mundos posible y el pesimista lo sabe. Sí. Es muy cierto lo que estás diciendo, Gonzalo. ¿Hay consecuencias o va a haber consecuencias públicas de lo que tú escribiste? Probablemente. Perdón. Ya las iremos viendo, ya iremos viendo cuáles son las respuestas, los comentarios, estas consecuencias. Y personalmente, por lo que estás diciendo, también hay consecuencias desde el punto de vista de tu vida, en relación, no sé si probablemente a tus seres cercanos y a ti mismo, ¿no? A esta especie de catarsis. ¿Cómo te sientes? Tú me parece que por ahí dijiste alguna vez en alguna plática, en alguna conferencia, que escribir y haber escrito no es lo mismo, ¿no? No. Escritura, haber escrito, ¿qué es lo que te da ya en este momento cuando ya lo ves, ya lo que se escribió, se publicó, se está distribuyendo, la gente lo va a leer, y yo creo que va a ser una novela muy vendida, muy leída? ¿Cómo te sientes ya en este momento que está hecho lo que está hecho, no? Sí, muy bien. Empiezo por decir que el proceso de escritura para mí siempre es complejo, doloroso. Thomas Mann decía que la única diferencia entre un escritor y quien no es escritor es que al escritor le cuesta mucho trabajo escribir, pero así como me resulta difícil escribir, me resulta muy placentero haber escrito, porque finalmente la escritura también es un exorcismo. Y ya ahora esta novela no me pertenece. Algún amigo escritor mío, cuando le confesé los temores que yo tenía por la recepción de esta novela, me decía, bueno, pero la verdad es que tú ya no la tienes que defender, ya ese es un problema de la novela, tú ya cumpliste con tu parte, que fue escribirla, y la novela, bueno, pues nació de buen peso, y yo creo que aprenderá a caminar pronto sola y a defenderse sola también, porque ya no soy yo el dueño de esta novela, es el lector en última instancia. Y lo que sí es verdad, y tú mencionaste la palabra catarsis, es que ahora tengo una especie de visión mucho más objetiva de lo que ha ocurrido, y por eso esta saga ya tiene título, se va a llamar Una familia ejemplar. Y esto en dos sentidos: ejemplar en términos irónicos, porque de ejemplar no tiene nada, es una historia llena de exilios, de dolores, de desamores, de desencuentros, de amasamientos de fortunas, de dilapidaciones, de vicios, etcétera. Pero también ejemplar en un sentido no irónico, porque finalmente lo que le pasa a esta familia es lo que le pasa a todas las familias, y justamente por eso creo que puede tener una validez de tipo literario, porque no estoy hablando de mis familiares porque sean mis familiares, estoy hablando de estos familiares porque pueden tener una densidad humana que puede ser narrada en clave novelística y que además pueden tener un alto grado
de representatividad de los tiempos que estamos viviendo. Gonzalo, y hablando, además del argumento, los argumentos, las anécdotas, las historias que encierra esta novela, tiene una estructura. La dividiste en 2 capítulos dedicados a Eduardo, 2 capítulos dedicados a Miguel. La narración propiamente se intercala con una charla que tienes con una amiga o supuesta amiga, que es Rosa Seco, Rosita, que es, no sé si es un diálogo contigo mismo, seguramente, y a veces usas, bueno, ya lo has hecho en otras novelas, pero bueno, está la primera persona, está la segunda persona, la tercera persona. Todo esto le da una enorme vivacidad, una gran agilidad. Usas diálogos también. Está tu madre presente con diálogos, hay mucho de esto. No sé si sea posible que nos hables muy brevemente de cuál es el mapa, la cartografía que trazaste de la novela, o si también fue resultado un poco ya de la escritura. Sí, bueno, la primera versión de la novela no tenía esta estructura, se iban entreverando todos los capítulos y resultaba muy caótica. Entonces, después ya la dividí en 4 partes y fue cuando pensé que debería incluir la parte metaliteraria alternada como contrapunto en la primera parte, porque creo que la historia de la escritura de la novela es tan o más dramática que la historia que la novela cuenta. Y entonces creí que podría ser interesante. Tampoco es tan novedoso, es lo que hace Tomás Eloy Martínez en Santa Evita, lo que hace Leonardo Padura en la novela de Mi vida, lo que hace Javier Cercas en casi todas sus novelas, que cuenta también la historia de la escritura de la novela. Ya tienen ahí algunas claves para disfrutar de este nuevo libro de Gonzalo Celorio. Siempre finalizo, Gonzalo, esta entrevista con 3 preguntas inspiradas en el cuestionario Proust, de respuesta inmediata, automática, de pues una palabra o 2 palabras. Si me lo permites, te las hago. Sí, claro, a ver si las puedo responder, porque a mí me preguntan sobre el barroco y empiezo en el Renacimiento. Aquí no se puede, Gonzalo. Ya lo sé, a ver si puedo. Entonces, una palabra que tú uses con mucha frecuencia, que te guste usar. Bello. Bello. ¿Cuál es el personaje literario de cualquier género o autor con el que más simpatizas? Con Stefan Dedalus, El retrato del artista adolescente. Muy bien. Y finalmente, si pudieras entrar al túnel del tiempo, ¿a qué época te trasladarías? Al siglo XXI más avanzado, después de la pandemia. Excelente respuesta. Muchísimas gracias, Gonzalo. Que haya un futuro brillante para los apóstatas, para tu trayectoria, que también es muy, muy luminosa. Muchas gracias, Laura, por esta entrevista. Te agradezco mucho. Gracias, ahí está una lección literaria completa con Gonzalo Celorio, un fuerte abrazo y nos vamos rapidísimo, mañana no se pierdan Noticias 22, el análisis de lo que está sucediendo, la historia que se está escribiendo en Estados Unidos, ahí están viendo el mapa, cómo van ahorita los colegios electorales, 131 para Biden, 92 para Trump, según AP, de los 270 que se necesitan para ganar la Casa Blanca. Muchas gracias, Laura Güemes, nos vemos mañana. Buenas noches. Buenas noches.